Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Y hoy día tenemos va a ser una conversación distinta. Le voy a pedir a la Caro que ya partamos traduciendo, para que no nos perdamos nada. Perfect. Entonces, durante la semana estuvimos conversando con James y Lily, que son dos de los tres fundadores de S3. This week we were conversing with James and Lily, who are two of the three founders of Sociocracy 3.0. Y uno de los y dos de los desarrolladores y amigos profundos que he logrado hacer en los últimos años en este viaje como hacia el mundo de colaboración. And two of the three developers that have become deep friends in this journey that we've taken in the last couple of years. Carolina, I think I could translate James what Roland is saying. I'm not so good at speaking Spanish, but I understand it very well, so I could do the translation. That might speed things up, okay? Sure, that sounds good. Perfecto, gracias. Y entonces, uno de los regalos que tenemos para esta sesión es tener la presencia de ellos, así que quería saludarlos y que nos cuenten primero dónde están. Porque... Vale, voy a tratar en español. Hola, yo soy Lily, él es James, estamos en Barcelona, vivimos aquí en un barco, esto es nuestro barco. Gracias. Y nada, primero hemos estado en estas sesiones que llevamos con la intención de poder introducir algo de los principios de la Sociocracia 3.0 y los campos sociales coherentes. Y a modo de introducción me gustaría como preguntarles ¿cómo resuenan ustedes con esta temática de los campos sociales coherentes y por qué entra a ser relevante la Sociocracia 3.0 en este contexto? Okay. So, hello, everyone. Gracias para el español, porque no hablo mucho español. Well, firstly to say, Ronald, I was excited to see your conclusions regarding coherent social systems recently. Me alegró saber de tus conclusiones respecto de los campos sociales coherentes hace poco. Yeah. We had similar conclusions here in Europe and elsewhere in the world with this work. Hemos llegado a conclusiones similares en el mundo y acá en Europa respecto de este trabajo. Something about your observation that has to do with respect for meeting people where they are. Y hay algo en tu observación que tiene que ver con el respeto de entender dónde están las personas y poder encontrarse con las personas en el lugar que están. Yeah. We have our own ideas about what might be better or worse for people in social systems. Tenemos nuestra idea de lo que puede ser mejor o peor respecto de las personas en los sistemas sociales. But it's very difficult to truly know what is appropriate for a person at a particular time in their journey. Pero es muy difícil de darse cuenta como las necesidades de cada persona en un momento particular de su viaje. Yeah, I don't know who it was who said, but there's a saying that goes like this. Hay un dicho no sé de quién viene este dicho, pero dice algo así. Yeah. True compassion is allowing people to suffer in the way they choose. Compasión verdadera es permitirle a la gente que, Yeah, true compassion
Sí, is allowing people to suffer in the way they choose. Es permitirle a la gente que sufra de la manera que elijan sufrir. Yeah. And so I think your observation was that it's very important that within an organizational system, people are willing to change and that the potential for change is present or for collaboration present in the system. Y que es importante, chuta, le quería pedir que apaguen los, ¿cómo se llama? Los micrófonos, porque se metió, sorry James, would you repeat the last sentence, last idea? Yeah, so your observation was there needs to be the predisposition for change in a system and the readiness to collaborate, right? Sí, que una de tus observaciones tenían que ver con la disposición de los sistemas a cambiar y el potencial de colaboración. Yeah, and in any system, regardless of the culture, it's very important that people understand a reason why to change. En cualquier sistema es importante que la gente entienda las razones por las cuales están cambiando. Yeah. If you can explain to a 3-year-old child the reason why changing would be good for them, then they're going to consider changing. Si tú le explicaras a un niño de 3 años las razones por las cuales debería cambiar, el niño va a considerar seriamente cambiar. So the willing to change isn't about age or maturity or being at some stage of development. Entonces, el potencial de cambio no depende de la edad en absoluto. It's just about having a reason to change things that outweighs a reason to stay the same. Sí, tiene que ver con una razón para cambiar en vez de una razón para permanecer igual. Yeah. So when it comes to people being able to or willing to collaborate, first they need to understand the reason why collaboration is important. Entonces, cuando llega el momento de entender por qué colaborar, es relevante tener ese entendimiento claro. Yeah. And a good reason for collaboration in our current world is complexity. Y una de las razones interesantes en nuestro mundo para colaborar es la complejidad. Yeah. So I'm saying all of this because I'm very careful to avoid dismissing people because of how things first appear on the surface. Entonces estoy como llano a intentar no eliminar a la gente solamente observando la parte superficial. Yeah. And every individual and group of people struggle with different things in life. Y cada individuo o grupo de personas tienen como con distintas cosas en la vida. Mm-hmm. But for us to be able to respond to the challenges we face, we first have to be willing to be vulnerable and admit the problem. Pero para poder responder a los desafíos que tenemos, necesitamos ser vulnerables y entender los problemas. Yeah, and there's many reasons why people and communities of people decide not yet to admit to the challenges that they face. Hay muchos motivos por los cuales personas y grupos de personas no admiten los desafíos por los cuales estamos pasando. Yeah. And this is what I mean by respect for people and meeting them where they are. Y esto es lo que quiero decir cuando hablo del respeto a la gente y encontrarse con ellos en el momento en el cual están. Yeah. So I think your research is very helpful because it helps to know when to make an effort to change something. Entonces tu investigación tiene sentido en el sentido de dónde hacer el esfuerzo para realmente poder cambiar algo, o en qué momento hacer el esfuerzo para cambiar algo.
Yeah. And when we offer our services or support in organizations, Cuando ofrecemos nuestro servicio o apoyo en organizaciones, it's really helpful to lead with curiosity to understand the people's situation and understand what are the challenges that they're trying to solve. entonces, bueno, entrar con curiosidad para poder entender realmente cuáles son los desafíos ante los cuales ellos están. Yeah. And also to have the conversation to help people understand that in complexity we need each other. Y para entrar en una conversación con la gente para que entiendan que cuando se trata de complejidad necesitamos entendernos unos a otros. Yeah. But you can't force people to be ready for change before they're ready for change. Claro, no puede forzar a la gente que esté lista para el cambio si no está lista para el cambio. Yeah, and the last thing I want to say is our lives are short and precious, and so it helps to think carefully and strategically about how we spend our time. Y nuestra vida es corta y por lo tanto necesitamos desarrollar pensamiento estratégico respecto de dónde invertir nuestro tiempo. Mm-hmm. And systems that fail can help us to learn as much as systems that succeed. Y los sistemas que fallan nos pueden enseñar o ayudar al entendimiento tanto como los sistemas que son exitosos. Yeah. And S3 provides a menu of patterns that are human behavior patterns. Y S3 ayuda y otorga patrones que tienen que ver con patrones del comportamiento humano. Mm-hmm. And they're patterns, they are patterns that have been around for a very long time, many of them. Y que son patrones que han estado dando vueltas en el mundo por mucho tiempo, muchos de ellos. Yeah. And they're the last thing, Ronald. Yes. They're patterns. They are patterns that helped our ancestors to succeed. Y que son patrones que le ayudaron a nuestros ancestros a poder florecer y a poder desarrollarse. Yeah. But they're only relevant in certain contexts, some of them. Pero solo algunos de ellos son relevantes en ciertos contextos. Yeah. And they're for people who want to collaborate. Sorry, I missed the last sentence. They're for people who want to collaborate. Ajá. Y que son para gente que realmente quiere colaborar. Okay, punto. Thanks a lot for that explanation. Gracias por esa explicación. Me gustaría, ya que tocaste el tema de los patrones, porque una de las cosas que a mí me hizo mucho sentido cuando conocí S3 y lo conocí a ustedes en Brasil, en un entrenamiento, fue justamente esta aproximación a la sociocracia desde patrones. Y me gustaría que, si puedes explicar, para compartir brevemente, por qué trabajar con patrones y qué entendimiento profundo ha sido para ustedes el hecho de trabajar con patrones. Voy a empezar. Voy a tratar en español un poco y después cambio a inglés si no puedo decir algo. Es que sobre mi trabajo es mucho más difícil hablar en español. Vale, una cosa que quería aclarecer es que sociocracia, cuando decimos sociocracia, nos referimos a una filosofía, como como un mindset, una forma de pensar a las cosas y mirar a los sistemas sociales o sistemas organizacionales. Y esta filosofía se trata de
essentially, or Esencialmente. yeah, sobre involucrar, Involucrar. Las personas en las decisiones que los afectan. Y esto es una filosofía que está, it becomes more prevalent in the consciousness of the people these days. The last years has been a growth in people. Esto ha crecido últimamente como en la conciencia de las personas, como el interés. So you see, for example, Sociocracy 3.0 as a way to or set that way of being in organization, but that's not the only one. Entonces, una de las maneras que tiene la sociocracia 3.0 es como poder involucrarse desde esa mirada de involucrar a las personas en las decisiones que las afectan, pero no es la única mirada. Quizás saben sobre holacracia. Quizás saben algo de holacracia. Sociocratic circle method as well. O el método de los círculos sociocráticos, que es otro linaje de la sociocracia. Y una de las diferencias esenciales en S3 es the approach to change based on need. Y una de las diferencias que tiene la sociocracia 3.0 respecto de las recién nombradas es que tiene una aproximación desde las necesidades. So we, like James was saying, when there's a reason to change, you could also say it, when there is a need to change, we consider which options we have on the plate that can help us to meet that need. Ajá. Entonces, como James decía, como una razón de cambiar, podemos hablar también de una necesidad para ese cambio. In S3 74 patterns. En S3 tenemos 74 patrones. And each of them address certain needs of the organization. Y cada uno responde a ciertas necesidades de la organización. These patterns are organized in categories, and these categories are a way in which you can be guided to see which patterns may be useful for you. Estos patrones están organizados en categorías y esta es una manera de poder ver cuál de esos patrones son útiles para ti en un cierto momento. Es más efectivo because with every method, there are things you don't need. Porque es más efectivo porque con cada método hay cosas que no necesitas. Yeah, but every method and framework is made up of patterns. Pero cada método o marco está formado por patrones. Can you explain why you decided, because this has had an evolution, and at the first time you spoke about a framework and then you said, no, this is a guideline or a guide. Entonces le estoy preguntando que esto ha tenido una evolución porque originalmente se hablaba de un marco, de un metamarco, que después derivó en que sea solo una guía de patrones. So, can you say something about that? Yeah, so Bernard Bockrink, other code of S3. Bernard Bockrink es el otro co-desarrollador de Sociocracia 3.0. Yeah. His name is as difficult to say in Spanish as it is in English. Es tan difícil decir su nombre en español como en inglés. Yeah. One day he asked me, James, how many examples do you know of organizations who over time continued
to use the Sociocratic circle method complete or in total. Entonces un día me dijo, James, ¿cuántas organizaciones conoce que usan el método de círculo sociocrático después de un tiempo o continúan usándolo después de un tiempo? Yeah. And I'd been working for many, many years with the Sociocratic circle method, but I didn't know one single organization that stayed true to the method over time. Y yo he trabajado muchos años con el método de círculo sociocrático y no conozco ninguna organización que lo haya sostenido en el tiempo. Mm-hmm. And Bernard told me that in Agile, in software development, it was the same with different methods and frameworks. Y Bernard, que viene del mundo ágil, me dijo que en el mundo ágil pasa lo mismo con varios métodos que se usan. Mm-hmm. So we decided instead to look at all of these different methods and frameworks to see if there were patterns like smaller methods within the bigger method that we could codify and describe. Entonces empezamos a buscar si dentro de estos métodos y metodologías y marcos habían patrones como de la manera de poder ir codificando todas estas metodologías. Okay, and the main reason for this was because we thought it would be more helpful for people to choose specific patterns than to have to purchase everything in the whole shop. Entonces pensamos que era más interesante poder tomar algunos patrones más que comprar todo en la misma tienda, ¿no? Como una medida como típica. Yeah. Yes. And I would just share my screen one moment, Ronald. Just a moment. Share screen. You need to give me permission. Yeah. Is possible? Yes. Stefan, tú estás de host, ¿puedes cambiar el host a Lily y James? Yes, it's very quick, so don't worry. Okay. Para que puedan compartir una pantalla. You don't need to make us host, you just need to click a thing saying you allow participants to share screen. Really? Yeah. And where does that... Ahí está, Okay. como co-host, poder sí. compartir. Lo tengo. Vale. Okay. Espera. From current slide, así, ¿no? Mm-hmm. Yeah. Okay. So, en español. Hey. Yeah. Every context is unique. Yeah. So we thought, okay, we can offer these different patterns and then people can choose the patterns that they need. Entonces, cada contexto es único, dice, bueno, ahí está, ¿no? Y no hay soluciones únicas para navegar. Yeah. So this was the idea, but I want to share something more that we've learned through introducing these patterns to people over the years. Esto es interesante, pero también me gustaría compartir algo más que hemos tenido como compartiendo esto con la gente. Yeah. And I want to repeat what I said before because it's very important. These patterns were here long before S3 was here. Y quiero repetir algo que dije antes porque es muy relevante y que tiene que ver con que estos patrones han estado acá mucho antes que S3. Yeah. I would go as far as to say that many of the patterns in S3 are connected to, or they're based on the patterns that guide how life unfolds. Que muchos de los patrones que aparecen están como inspirados en cómo los patrones aparecen, cómo la vida aparece. Yeah. But in different situations in life, we need different behaviors to survive and to succeed. Y en distintas como experiencias de la vida necesitamos distintas respuestas para poder sobrevivir y existir. Yeah. So
one way to understand the patterns is that they provide constraints, right, that guide people's behavior when their habitual way of doing things doesn't lead to the results that they would like. Ahí está. Una de las maneras es que proporcionan limitaciones, bordes, para que permitan considerar alternativas. But the thing we discovered was that it doesn't really matter if people use the patterns from S3 or not. Y lo que descubrimos es que no importa tanto si que las personas como identifiquen los patrones con S3 o no. Yeah. But what's important is that when people consider patterns, like when they consider alternative ways of doing things, pero cuando consideran patrones alternativos o distintas maneras de hacer las cosas, then they become more conscious of their habitual way of doing things. Entonces se ponen más conscientes de la manera habitual de cómo hacen las cosas. Yeah. So I think you could just read this, I hope. That's correct translation. Entonces, en la interfaz entre lo habitual y lo nuevo recibe el potencial de mayor conciencia. Great. Yeah. So, and this was a big discovery for us because un gran descubrimiento para nosotros. Yeah, because it helps to understand why sometimes introducing patterns from S3 can be challenging for people. Porque entendimos que por qué a veces introducir algunos patrones de S3 puede ser desafiante para algunas personas. Yeah, because number one, we need to be vulnerable and acknowledge that we are faced by challenges that we don't know how to resolve. Entonces, primero tenemos que ser vulnerables y entender de que muchas veces nos enfrentamos a desafíos que no sabemos bien cómo resolver. And our habitual behaviors are designed to help us when we're vulnerable. Entonces, algunos comportamientos están diseñados para ayudarnos cuando somos vulnerables. Yeah. So usually when we're challenged, we are less conscious and more likely to run on our habitual behaviors. Entonces, cuando estamos vulnerables, estamos más abiertos a generar conciencia de la cual no estamos cuando tenemos nuestros patrones típicos funcionando. Yeah, and sometimes, or often, it needs to really hurt before we're willing to accept that our habitual way of doing things doesn't work. Y muchas veces nos tiene que doler hasta que entendemos que necesitamos como darle una alternativa a nuestros comportamientos habituales. And when we consider S3 patterns, then we also have to look in the mirror to see our habits. Entonces, cuando consideramos patrones S3, normalmente tenemos que mirarnos al espejo y considerar nuestros hábitos. And if people aren't ready yet to acknowledge those habits because of the vulnerability that those habits protect somehow, Y muchas veces no somos capaces de identificar eso que necesitamos porque la vulnerabilidad nos protege de ese entendimiento. it can be really, really challenging for people. Y por lo tanto puede ser muy, muy desafiante para la gente. Yeah. And so this brings me back to what I was saying at the beginning about respect and compassion for people and where they are. Y esto me vuelve a recordar lo que comenté al principio de la compasión y el respeto de donde la gente está en ese momento. Yeah. And if you lead any intervention you make in an organization with the question, what's needed? Y si lideras cualquier intervención que haya en la organización desde el qué es lo necesario, yeah, but go there with the spirit of celebrating all of the wonderful things that people already have learned to do. Pero al mismo tiempo pues celebras todo lo que existe en lo que la gente ha aprendido a hacer, Then
you can build much stronger rapport with the people, and they will be more likely to be willing to consider change. Entonces puedes generar rapport. Rapport, it's a French word. It means like to build connection, yeah. Yes. Puedes generar mucha más conexión y la gente puede estar más abierta a cambiar. Yeah. Okay. Great. Thanks a lot for that. Gracias por eso. Sí, muchas veces la sociocracia se presenta como una herramienta como muy fría, y a mí me gusta mucho este acercamiento a la vulnerabilidad que ustedes traen. Y eso cambia todo el campo social, ¿no? Asociado a un proceso de sociocracia, ¿no? And Ronald, but to say on the other side, S3 is also very practical. I have no doubt. Sí, y por otro lado, S3 es al mismo tiempo muy práctico. Pero cuando tú combinas... And this also... perdona. Sorry, no, but cuando tú combinas lo práctico con la vulnerabilidad, se facilita la construcción de este campo social coherente que partimos conversando. And because of the practicality of the patterns, they're very approachable for people. Did you understand? Entiendes? Sorry, Rana? No problem. Sorry, I missed the last sentence. I was saying, because of the practicality of the patterns, they are very approachable. Por lo práctico que son los patrones, sorry. Yeah. They are very approachable for people. Es muy fácil para la gente para poder acercarse. El acercamiento es muy fácil. Ajá. Yeah, even people who don't feel very comfortable with vulnerability. Incluso con la gente que no se siente muy cómoda con la vulnerabilidad. Exactly. Me gustaría, a propósito de lo que decía Lili, de la intención de que las personas que se van a ver afectadas por una decisión puedan participar en la toma de decisiones. Me gustaría, si nos pueden compartir su insight respecto de los dominios y los drivers. I'll set it up, you explain. Vamos a compartir the screen de nuevo. I can do it now. It's okay. Okay, vale. So I'm going to speak in English because it's just, I get confused myself otherwise. Espérame un momento. From here now. So we're going to share about, let's say, two key patterns in S3. One of them is driver and the other one is domain. And also we're going to talk a bit about the relationship between them. And Ronald, how much time do we have for this? It's brief, I think. We have almost 10 to 15 minutes. Total, no? Yeah. Total, yes. So maybe 5 minutes here? Mm-hmm. Okay. 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 So driver is one of the key concepts in S3, and it relates to the question why, which we saw is very important until now. Driver es un concepto clave en S3 y tiene que ver con el por qué. Okay. So
the driver captures the motive for one person or a group to respond to a specific situation. I guess you don't need to translate because it was written here. And the other concept is domain, which is simply said an area of activity, influence, and decision making in an organization. Wait, I think. Okay. Yes, so it's James's presentation, so I'm not familiar with it. It's a different flow than what I would say. So when there is in any organization, at some point in the beginning, when you start working, you realize that there is much more that you can do yourself. So okay, I'll wait for you to translate. Sorry. It was just. It was just so straightforward that I missed. I was just going on with the flow. Entonces, okay. I will start translating now. Sorry. Okay. So what I was saying is that in any organization, when you start working, at some point. Sorry. En cualquier organización, cuando empiezas a trabajar. There is a point where you realize there is more work to do than you have energy and availability for. Te das cuenta que hay más trabajo que hacer que la energía y como disponibilidad de trabajo que tienes. So what you see here is the domain of the organization, the whole area of work that the organization is doing. Lo que ves acá es el dominio de la organización en su totalidad, que está representada por el círculo grande. And inside you see all these drivers that need responding. Y adentro ves todos estos drivers que necesitan ser respondidos. Okay. And this is a moment where we need to start delegating influence for others. Y es un momento donde necesitamos empezar a delegar influencia en otros. It's not working, no. Okay. So let's say we identify another area of work, a subdomain within our organization. Entonces, okay, all right. Identificamos un subdominio en la organización. And we decide that we want to delegate this domain to other people so that they take on the responsibility for delivering that work that is necessary. Entonces delegamos el subdominio en un grupo de personas que se hacen responsables de cómo responder a ese subdominio. Okay. And when we do that, we delegate influence for them also, but we maintain overall accountability for that domain. Claro. Se delega la influencia, pero se mantiene la responsabilidad. So what that means is if something goes wrong, then we are still accountable. Lo que significa que si es que algo sale mal, somos todavía responsables. So when we delegate this influence, we need to be clear around what is exactly that we're delegating people. Entonces, cuando delegamos influencia, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos delegando. So we can clarify the domain by making clear a few elements for people to have a sense of autonomy and clarity around their area of work. Entonces podemos delegar, clarificar el dominio de tal manera de que se puedan establecer ciertas de
autonomía y de responsabilidad. So this pattern is in S3, clarify domains, and the domain description basically looks like this. Entonces, este es un patrón específico en S3 que es clarificar dominios y la descripción general es así. So first of all, you want to name the who is the delegator. So who delegated responsibility to you? Entonces se establece el nombre y responsabilidad de quien delega. And why this doesn't exist? What is the primary driver that it responds to and you need to take care of? ¿Y por qué el dominio existe? Y entonces se determina cuál es el driver primario de ese dominio. Okay. You also want to state the key responsibilities those people need to take care of. Entonces se deben establecer las responsabilidades clave para esas personas que se van a hacer cargo del dominio. The resources those people have to deliver the work. So it could be in relation to time, but also money or anything that helps them in delivering their work. Or to make clear where the boundaries are, where the limits of their autonomy or the freedom to their autonomy is. Entonces, esto tiene que ver con los límites de como la libertad y hasta dónde llegar, más que con una carencia de cosas. Okay. And there are some other elements. What I want to mention is that you want to make clear how you're going to evaluate. How do you know if things are going well or not, and when you're going to evaluate? These are two key elements that allows us to be flexible and ensure we're integrating learning. Ajá. Entonces hay otros elementos clave que tienen que ver con cuáles son los criterios de evaluación, las competencias que existen y cuál va a ser la fecha de evaluación, de tal manera de poder desarrollar estrategias de aprendizaje dentro de la organización. Okay, so, and I want to offer you a slightly different dimension now to understand domains and why it's so important. Y me gustaría complementar esto con otra como perspectiva de la relevancia de los dominios y de qué se trata. Yeah. When you have a child, you don't leave the child free in the middle of the city. Tú cuando tienes un niño no dejas a ese niño libre en la mitad de la ciudad. Yeah. If we parent in an intelligent way, we ask ourselves what limits will help the child to learn. Si somos padres inteligentes, le vamos a decir cuáles son las limitaciones o los bordes para que el niño pueda funcionar. Yeah. So you can think of limitations as governing or enabling. Entonces puedes ver los bordes como gobernantes o habilitantes. Yeah. And if parents are successful with that, then we grow up as integrated and healthy adults. Y manejándolos bien nos pueden transformar en adultos sanos. Yeah. But without internalizing constraints in our consciousness, then the world is a terrifying place. Pero sin internalizar los bordes en nuestra conciencia, el mundo puede ser terrorífico. Yeah. So we need a sense of boundary and of containment to feel safe. Entonces necesitamos la sensación de contenedor y de borde para sentirnos seguros. Yeah. And one of the problems with let me put it differently. To navigate complexity, you have to free people up to be able to make decisions for themselves. Para navegar en la complejidad, tienes que liberar a la gente para que puedan tomar decisiones por sí mismos. Yeah. If you look at a city again, a city is a self-organizing system. Si miras la ciudad de nuevo, una ciudad es un sistema autoorganizado.
Yeah, but there are rules that act like enabling constraints to help people to be able to work together. Pero hay algunas reglas que actúan como bordes habilitantes para que la gente pueda funcionar en ella. Yeah. So thinking intentionally about domain design is really important in organizations. Pensar intencionalmente en el diseño de dominios es muy relevante en las organizaciones. Because one, you're designing domains to free people up to be able to create value. Liberas dominios, o sea, generas dominios para liberar a la gente para que sean capaces de agregarle valor. You don't put the limit there to stop them. You put the limit there to help them be able to create value for the system. No pones el límite para pararlos, sino le pones el límite para permitirles crear valor con más facilidad. And there's one more thing I want to say, but please just give me one moment. Quiero decir algo más, pero dame un momento. Put them to the limit. The other reason I was distracted. Just a moment, I was distracted by myself. I just need a second. Yes, okay. Because in a traditional management hierarchy, authority is carried by the management. En una estructura tradicional de jerarquía, la autoridad la lleva en la administración. So when you distribute authority through a system, entonces cuando distribuyes la autoridad en un sistema, you share power to influence through the system. Compartes el poder para influenciar el sistema. Then designing domains enables you to build the authority into the structure itself. Entonces, a través del diseño de dominios, puedes llevar la autoridad a la estructura misma. Yeah. So, if you delegate influence to me, entonces si tú delegas influencia en mí, yeah, for example, then we can have a conversation about domain to see if it's designed in a good enough way to enable me to create value. Entonces podemos tener una discusión de si es que ese diseño es suficientemente bueno para mí para poder crear valor en el sistema. So we have a relationship as delegator and delegate, and together we evolve the domains to support the system, to support us to maximally create value. Entonces hay una permanente conversación entre quien delega y los delegados de tal manera de poder evolucionar el sistema para generar la mayor cantidad de valor para la organización. And that, sorry, this interruption. Esto me lleva a uno de los principios de la complejidad que tiene que ver con distribuir la cognición, los procesos cognitivos. This comes to, yeah. One of the principles of complex adaptive systems is to distribute cognition, and this has to do with that. Huh? Exactly, and over time, an organizational structure then will reflect the wisdom of the people who lived before. En el tiempo, la estructura organizacional va a reflejar la sabiduría de la gente que estuvo antes. Yeah, and if we regularly evaluate the structure and more specifically the domains, y si reevaluamos la estructura y más específicamente los dominios, then we're involved in a process of continuously improving the structure as we learn. Y entonces entramos en un proceso de mejora continua de la estructura en la medida que vamos aprendiendo juntos. Yeah, so that we don't end up with yesterday's structure tomorrow when we need something different. Y entonces no terminamos con la estructura de antes, define la estructura del futuro y de esa manera podemos generar un mejor proceso. Okay. Perfecto. We're just
we have like sort of 5 to 10 minutes. Tenemos 5 a 10 minutos todavía solamente. Entonces, quiero aprovecharlos al máximo. Y gracias por su generosidad. Y como para terminar, me gustaría que si pudieran compartir la relevancia de navegar desde las tensiones en esta práctica de Sociocracia 3.0. Creo que es algo que es muy relevante para la gente que hoy día está con nosotros, para entender. I'm going to share my screen again. You want to say something? Yes, I just wanted to say I'm going to leave James to make his presentation because it's his flow, and so he knows this very well, and I'm totally caught off guard if I try to do it using this slide. So I'll leave you to James. Okay. Va a dejar en las manos de James porque él preparó esta presentación y entiende muy bien dónde están las cosas. Okay, so I want you to imagine that we've built our organization and clarified domains and have a structure that helps information and influence to go where it's needed. Entonces, imaginemos que definimos los dominios de la organización y tenemos cierta claridad de cómo repartir los procesos de influencia y de aprendizaje. Mm-hmm. But you need the messages to flow through the nervous system to tell the organization when things need to change. Pero necesita generar una estrategia a través del sistema nervioso de la organización para entender en qué momento se necesita un cambio. Mm-hmm. And in the human body, we have the nervous system and our senses to inform us when there's situations we need to respond to. En el sistema humano tenemos el sistema nervioso y los sentidos que nos informan cada vez que necesitamos entender como algo. So in an organization, especially a larger one, you can think of the people as being like the nerve endings of a living system. Entonces entendemos a las personas como terminales nerviosos de un sistema nervioso. Just a minute, para quienes quieran compartir algunas preguntas o comentarios, pueden escribirlas en el chat y así aprovechamos los últimos minutos para recoger alguna pregunta de los asistentes. Sorry, James. Okay, no problem. So, navigate via tension. What do we mean by tension? ¿Qué ¿Qué queremos decir con tensión? Estado interno de alerta. So when we are going through life and we see a situation that's different to what we expect or wish to see, we experience tension. Entonces, cuando en la vida tenemos una situación actual y una situación distinta que es como la preferida, experimentamos una tensión. Yeah. And navigate via tension invites us to pause between estímulo y respuesta. Sí, entonces navegar desde las tensiones es una conversación entre estímulo y respuesta. And I'm going to explain briefly navigate via tension to you using this. Voy a explicar brevemente qué significa navegar desde las tensiones. Perdona, there's a problem with the slide, but I will use it anyway, okay? So. Hay un problema con la diapositiva, pero la voy a usar igual. Okay. So, number one, notice the tension. La tensión. Primero, notar la tensión. And then understand the situation. Why are you experiencing tension? Entender la situación. ¿Por qué estás experimentando la tensión? Yeah. And ask yourself, is this situation relevant in the context of the organization? Debes preguntarte a ti mismo si esta situación es relevante en el contexto de la organización. Yeah.
And ask also, who is responsible for responding to these kinds of situations? Y preguntarse quién es el responsable para responder ante este tipo de situaciones. Yeah, maybe it's you, maybe it's other people. Quizá eres tú, quizás son otras personas. Yeah. So if it's other people, then you can pass that information to those people. Entonces, si son otras personas, pasa la información a esas personas. You or the people prioritize and then respond appropriately. Tú o las personas priorizan y luego pueden responder apropiadamente. Yeah. And then you evaluate and evolve what you do based on what you learn. Y luego puedes evaluar y evolucionar en función de lo que vas aprendiendo. Yeah. So this is the basic process of navigate via tension, beginning with tension experienced by an individual in the organization. Entonces, esta es la estrategia para poder navegar desde las tensiones, entendiendo la experimentación de las tensiones desde lo individual en las organizaciones. Yeah. And so it's very important for communication to happen effectively that you have a clear way of informing people about situations in the organization. Entonces, es muy relevante poder tener la posibilidad de informar a las personas en las organizaciones de este proceso. Yeah. And this is why the other concept that Lily introduced you to earlier, driver, is also important. Y por eso es que el porqué de los drivers, que es algo que introdujo la Lily antes, es tan relevante. Yeah, because if we learn how to summarize drivers clearly, Porque si logramos entender cómo resumir los drivers de una buena manera. Ah, espera. Este es mejor. Este es mejor. En español. Okay. Mejor. Yeah, when we learn how to describe them in a simple way, we can talk about what's happening. We can talk about what's needed, describe the actual situation and the effect on the organization, the need of the organization and the impact we want to achieve. That's self-understandable. Okay. Yeah. Then we end up with a small bundle of data that we can pass through the organization to the people who need it so that they can understand clearly, prioritize and respond. Entonces, de esta manera podemos generar una estrategia de cómo ordenar las cosas, priorizar y responder de una buena manera. Y me gustaría solo complementar esto de que cuando uno describe un driver, describe por una parte lo que está ocurriendo y por otra parte lo que se necesita. Entonces, es muy buena como resumen para poder practicar los drivers dentro en el contexto de cada uno de los dominios. Okay, so I wanted to share this piece to tie together the concept of driver and domain, and to understand the responsibility that every individual has in an organization. Y no se quería compartir esto de los drivers y los dominios para entender el nivel de responsabilidad que cada individuo tiene en las organizaciones. Yeah. Because when we learn to really pay attention, to listen in our system for tension. Porque entiendo que, sorry, can you repeat that? I had a, like... Yeah. When we learn to really listen inside for tension. Cuando realmente aprendemos a escuchar interiormente a través de las tensiones. Yeah. When we're working with other people who are playing the game of navigate via tension. Cuando estamos con otras personas que también están jugando el juego de navegar a través de las tensiones. And when we have an organizational structure that's defined clearly enough. Y cuando tenemos una estructura organizacional que está definida suficientemente. Yeah, and is designed to allow information to travel quickly through the organization to where it needs to be. Y está diseñada para poder transportar la información rápidamente hasta donde se requiere. Yeah, then you have the potential for a very
very responsive and resilient system. Entonces, estás frente a un potencial de un sistema muy resiliente y responsivo. Yeah. And I want to add one caveat to finish. Quería agregar una cosita antes para terminar. You'll only be an effective organization when people learn how to organize work and how to make and evolve agreements effectively too. Y entonces vas a tener una organización efectiva siempre que puedas organizar el trabajo y and the last thing was to be able to make and evolve agreements effectively too. Y poder evolucionar en los acuerdos de una buena manera también. Yeah, because when a driver arrives into your domain, you then need to be able to respond effectively. Porque cuando un driver llega a tu dominio, tienes que tener la capacidad de responder efectivamente. Yeah, and this is why S3 has patterns for organizing work and making evolving agreements as well. Es por eso que S3 tiene estos patrones para poder evolucionar las organizaciones. So thanks a lot for this, Lily and James. I'm just so happy to have you here within this crowd. Estoy demasiado contento con que nos hayan acompañado James y la Lily con estos amigos que nos acompañan en estas sesiones. So finally, ¿hay alguna pregunta o comentario, equipo, que queramos como liberar? Bueno, acá hay una pregunta de Juanjo que dice, entiendo que en el ámbito de las relaciones que se generan a partir de la interacción de recursos, compromisos, derechos y deberes o relaciones civiles, este ámbito se comporta de manera diferente a dos. El ámbito de interacción humana de paradigmas, sentimientos y cosmovisiones. ¿Tendríamos que tener dos clases de driver? I don't know if Lily was able to catch the yo creo que me gustaría que repitámosla, Elena, mejor. We will try to translate this because it's not really it's a really deep question, I think. So, vamos parte por parte, así. Bien, entendiendo que en el ámbito de... Understanding that, en el ámbito de las relaciones que se generan a partir de la... Within the relationships that are generated. Ronald, I think I understand. Really? I understand. Great. I think so. We just went through Google Translate. Oh, yeah. Okay. I will answer. I won't answer the question directly because whenever there's a situation that seems to be different to what you expect or wish to see. Cada vez que hay una situación es diferente a lo que tú esperas ver. Yeah. Then the most helpful thing you can do is try to describe objectively the situation. Lo mejor que puedes hacer es intentar describir objetivamente la situación. Yeah. And ask yourself the question, why does it matter? Y preguntarte la pregunta de ¿por qué es relevante? Yeah, and depending on the context, it will matter for different reasons or not matter at all. Y dependiendo del contexto, va a ser relevante o puede que no sea relevante en absoluto. Yeah, but working with drivers isn't something new. It's something that we all do all of the time. Pero trabajar con los drivers es algo que no es nuevo, que hacemos permanentemente todo el tiempo. And when we're describing drivers, we're trying to, in a way, describe the obvious. Y cuando estamos describiendo un driver, de una manera estamos describiendo algo que es obvio.
Yeah, whatever the context, whether that's to do with civil rights and liberties or mundane corporate business or emotional or spiritual experiences. Independiente de que tenga que ver con un montón de cosas que ya no recuerdo. I'm sorry. que tenga que ver con el mundo corporativo o con cualquiera sea el contexto. Yeah, and so being Entonces, able to describe objectively what's happening. Entonces, poder describir objetivamente lo que está ocurriendo. So, and to be able to have a conversation with other people to discover if they see the same thing or not. Y al poder tener una conversación con otras personas para entender si es que se están entendiendo lo mismo o no. Yeah, this is what's important in collaboration because it helps us to get on the same page. Esto es lo relevante en la colaboración porque te permite estar en la misma página. Yeah, and or to learn that we're on different pages and then to learn from each other. O entender de que estamos en distintas páginas y aprender el uno del otro. Yeah, and this is why the question, in a way, it doesn't quite make sense to answer this question. Y por eso es que responder esta pregunta como que hace sentido. No. But in a situation where your kind of duties as a citizen, for example, are in contradiction with your values or your feelings. Sí, pero en una situación específica, como siendo, perteneciendo a un campo específico, ¿hay contradicción de valores o sentimientos? Yeah. Then that's the thing that's happening. Entonces, eso es lo que realmente está ocurriendo. That's the driver. Ese es el driver. Yeah, and I would like to add something to that. Me gustaría complementar algo a eso, que es que normalmente cuando hay una dificultad de valores, hay una baja posibilidad de poder llegar a acuerdo. Porque la atención normalmente tiene que ver con paradigmas de funcionamiento. Yeah, but you can start by agreeing that you have different values, and that's a good start. Ajá, pero puedes comenzar entendiendo de que identificas de que hay diferencia de valores y ese es un buen comienzo para todo. Yes. Yeah. It might be the first thing you agree about. Puede ser la primera cosa que acuerdan. Yes. Yes. Great. Quizá una última, yo creo que ya estamos en el momento. Acá hay una última y después lo que tenemos para compartir es el gráfico de Sofi. Así que leo la última y Sofi ya está pronta como para poder compartirla. Federico nos pregunta, si cuando delego, defino los bordes, los recursos, el objetivo, etcétera, pero no delego la responsabilidad, ¿cómo puedo motivar y potenciar la creatividad si no delego la responsabilidad y además tengo que hacer el seguimiento? Suena a un dolor común eso. Did you catch it? Google Translate. Google Translate. So I'll translate it live to see if I understand it. So the question is, if you, when you delegate and you define the borders, the resources, the objectives and so on, but you don't delegate the responsibility, how can you motivate and potenciar the creativity if you don't delegate the responsibility and además que tengo que hacer? I understand. And you have to do the follow-up as well. And do the follow-up as well. Okay. You understand the question? Yeah. Well, I think how I understand it is that there is a misunderstanding with what we were introducing, because we say.
Just a moment. Lo que entiendo es que hay como una falta de entendimiento con lo que estábamos intentando introducir. And I think the confusion is because we use the word accountability and responsibility, and in Spanish you have just one word. Sí, y yo creo que la confusión está en que nosotros usamos accountability y responsibility y en español es una sola palabra. That's true. Okay. We're only responsible, but we're not accountable. Delegating influence involves people taking responsibility for different domains within the organization. Sorry, can you repeat it? Because there was a sound. Yes. I couldn't catch it. Yes. Delegating influence means that people who are taking responsibility for that domain, que la gente que está tomando responsabilidad por ese dominio, they will act within the constraints and use the resources defined. Van a actuar dentro de esos bordes y usar los recursos que tienen. Accountability is the consequence of people taking responsibility. Y la accountability tiene que ver con las consecuencias de la responsabilidad que adquiere la gente. So I delegate a subdomain to you, and you take responsibility. Yo delego un subdominio en ti y tú tomas esa responsabilidad. And we share accountability. Y nosotros compartimos el accountability. Exactly. Okay. So I'm still accountable, and you are accountable too. Entonces, yo siento la responsabilidad y tú eres accountable también. Yeah. Okay. So we say in English that responsibility is taken and accountability is shared. Entonces decimos en inglés que la responsabilidad se toma y la accountability se comparte. Exactly. Yeah. Great. So great, and we are off time now. So estamos llegando al final. Me gustaría darle un par de minutos a Sophie Donner que nos comparta su arte. We will leave Sophie to share her drawings about the session. So Sophie, adelante. Ahí está. Sophie, no te escuchamos. Pues, Elena, ¿puedes darle...? Sí. Pues, ahí se supone que está... Se supone que no está silenciada ahí. Pero no te escuchamos, Sophie. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, auriculares nuevos que no se entendieron con mi iPad. Bueno. Muchas gracias por recibirme. Es un placer estar acá escuchando estas ideas y conceptos tan inspiradores. Y por eso decidí no ir a lo tecnológico de registrar en el iPad, sino que agarré mis materiales plásticos y papel. Entonces les voy a mostrar con la cámara. También escribí más de lo que me gustaría porque había demasiadas cosas interesantes para registrar, pero les voy a llevar en el recorrido que fui haciendo. Entonces empezaron como presentando el concepto de respeto, encontrar al otro donde está. La frase la terminé escribiendo en inglés porque me resonó muchísimo en el momento que la dijo James. Después, bueno, el entender las razones para el cambio genera la disposición de cada uno, y transitar la complejidad es lo que
necesitamos como para el potencial de colaboración. Ahí surgió el concepto de vulnerabilidad y me pareció importante, entonces lo dejé bien grande como para después revisitarlo. Después, en algún otro momento, volvieron al tema de vulnerabilidad sumado a la practicidad de los patrones, la actitud de curiosidad, de entender los desafíos que enfrenta el grupo, y ahí también surgió el tema de la sociocracia como filosofía, de involucrar a las personas en las decisiones que los afectan. Por eso también ahí le coloqué el globito a una persona como que está siendo escuchada. Bueno, después este comentario de la vida es corta, elegir dónde ponemos la energía me pareció súper lindo. No tiene tanto que ver quizás, pero sí, todo tiene que ver. Bueno, esto también tiene que ver con esto, ¿no? Los cambios basados en la necesidad, celebrando lo que ya existe. Después, los patrones de comportamiento, que bueno, plantearon que hay muchos y que existen desde hace mucho tiempo, y que están divididos en categorías, métodos y marcos. Y después ya, por el hecho de considerarlos, somos más conscientes de eso, entonces ya lo estamos implementando de alguna forma, aunque sea indirecta. Ahí me fui quedando sin espacio, pero bueno, ahí presentaron los dominios y los drivers con sus definiciones nomás, y luego sobre los dominios se extendieron un poco más y me pareció que había mucha información muy rica, entonces también le guardé un rinconcito a eso. Y este concepto me pareció súper interesante y bastante clave en todo lo que conversamos hoy. Y después también volvieron en algún momento acá, no se puede forzar el cambio si el campo social no está listo, que también me pareció súper importante, y ahí está como el resumen total. Y cuando terminamos esto, empezaron a hablar de tensión, y me pareció muy importante también, entonces traté de generar acá por lo menos los conceptos que fueron transitando, y si notan acá hay una persona, y acá tenemos a otra en el otro extremo que están generando esa tensión, pero con un proceso claro el sistema pasa a ser resiliente y responsivo. Y bueno, eso fue mi registro de hoy. Genial, Sofi. Gracias. Precioso. Muchas gracias. Precioso como siempre, en realidad. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Sophia, could you send us a photograph? That's great. Yeah. Of course, I will send you a photograph. Les mando a Ron para que ellos la distribuyan después. I will send it to Ron for them to distribute. Great. So, bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Al grupo en círculo, a la Caro, la Eli, a la Sofi, y en particular a James y a la Lili, que generosamente nos compartieron su horario de término de día para estar con nosotros. Así que thank you so much, Lily and James, for this, and hoping to continue this conversation sometime soon. If you want to say goodbye to the crowd. Yeah. Definitely. Goodbye, crowd. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.